Pura vida, gente. Alejandro del Garaje del Medio, desde París todavía. Ayer, como les comenté en otro video, ayer anduve dando vueltas por algunas tiendas de cómics que hay en la zona del Distrito Latino de París y me llamó mucho la atención que me encontré un compendio de historietas que tenía esta portada de acá, y casualmente cuando estaba yo esperando el viaje de avión, estaba leyendo este libro que estoy leyendo de la historia de Marvel Comics, y esta portada es particularmente importante en la historia de los cómics y les cuento por qué. Como ha sucedido muchas veces en la historia, ha sucedido, sucede y seguirá sucediendo desgraciadamente. La clase política le encanta echarle la culpa a chivos expiatorios por la violencia juvenil, por carajadas malas que pasan. Entonces llegan y le echan la culpa al metal, o le echan la culpa a Marilyn Manson, o le echan la culpa, en este caso, a los cómics. En cierto momento en Estados Unidos decidieron culpar que la violencia juvenil era culpa de los cómics. Esto obviamente no tenía ninguna base estadística fundamentada. La gente buena, la gente mala y la gente regular leía cómics y simplemente decían, es culpa de los cómics, cuando habían en realidad factores sociales de mucho peso en Estados Unidos, que en ese momento era lo que estaba generando esta violencia juvenil. Nada que ver con los cómics, pero decidieron echarle la culpa a los cómics porque habían cosas muy feas en los cómics. Esta situación alcanzó como una especie de punto máximo en 1954, cuando un chaval, un psicólogo, publicó un libro que se llamaba La seducción de los inocentes, hablando de todo el daño que hacían los cómics a las jóvenes e impresionables mentes de la juventud. La cosa agarró tanto peso que incluso se creó un subcomité a nivel del Senado estadounidense, un subcomité sobre delincuencia juvenil, y en eso se llamó a testificar a muchas personas asociadas al mundo de los cómics. La gente que eventualmente se convertiría en Marvel Comics fueron y trataron de testificar, dijeron que habían contraejemplos muy positivos, como por ejemplo cuentos de la Biblia, que era alguna línea que en ese momento tenían de cómics y cosas por el estilo. Pero uno de los clavos que selló fuerte el destino de los cómics en esa era, en 1954, fue el de esta imagen que les estaba yo compartiendo por acá. En Historias de Suspenso de Crimen, o en inglés Crime Suspense Stories número 22, se muestra a un asesino que en su mano izquierda lleva un hacha ensangrentada, en la derecha lleva a una chavala del pelo, una macha evidentemente fallecida, decapitada, con los ojos incluso vueltos para atrás porque es una cabeza muerta, y con el cuerpo de la víctima incluso visible en el fondo. Una imagen que incluso hoy es, la verdad, pasada, a mi gusto es pasada, no es de buen gusto, digamos. Y imagínense lo que puede haber sido hace 70 años. Y cuando le preguntaron en esta cuestión del Senado, en este subcomité, a este editor, ¿cree usted que esto tiene buen gusto? El editor dijo, yes, sir, I do, for the comic of a horror comic. O sea, sí, señor, creo que sí, para un cover de una historia de terror. Por supuesto que eso fue lo que llegó a la portada de New York Times, no los contraejemplos de la gente de Marvel Comics que trató de debatir a favor de los cómics. Incluso los escritores y los dibujantes de cómics se convirtieron como en enemigos públicos de la sociedad. O sea, la gente casi que hasta les escupía si sabían lo que eran, se les cagaban si los veían en público y se enteraban que eran escritores de cómics. Incluso, y las medidas que se dieron a partir de eso fueron tan fuertes que, de acuerdo a este mismo libro que estoy leyendo, en el verano de 1954, 15 editoriales de cómics quebraron básicamente. Y no es que todo sea gracias a esta imagen que les mostré, pero esta imagen que les mostré es simbólicamente importante en el contexto de esta historia tan particular de hace 70 años. Espero que hayan visto este video hasta acá, que les haya gustado la información. La verdad es que yo siempre digo que un geek educado vale por dos, y si estas cosas nos gustan, vale la pena saber un poquito de esa historia. Yo soy Alejandro del Garaje del Medio, nos vemos la próxima con otro video geek pura vida. Chao.